Te doy la más cordial bienvenida a Hablemos de Sistemas Eléctricos. Mi nombre es Luis Santiago Lee de Data Electric S.A. El tema de hoy es un tema muy interesante y tiene que ver con el tamaño y el diseño del cuarto eléctrico. Hoy vamos a estar hablando entonces de este tema, el cual estoy seguro que vas a enriquecer mucho el conocimiento de cada uno de ustedes. Quiero que presten mucha atención a los detalles y voy a estar introduciendo una nueva dinámica. Vamos a tener al menos 2 o 3 preguntas para ustedes que me van a ayudar a responder a través del chat. Como siempre, me gusta recordarte por qué estás aquí. Recuerda que una de las cosas principales que yo busco con estas charlas es compartir el conocimiento. El conocimiento que puede ayudarte y beneficiarte en todo lo que es tu carrera profesional. Así que hay 3 beneficios, por lo menos que yo he identificado, por el cual tú estás aquí invirtiendo tiempo, recursos y esfuerzo. El primer beneficio es que cuando ves estas charlas y los conocimientos que adquieres de ellas, vas a tomar decisiones de compra más acertadas. Sí, vas a poder comprar materiales eléctricos de una forma más acertada, usar bien tu presupuesto y ahorrar dinero. Lo segundo es que harás aportes más significativos en tus proyectos de tu trabajo, ya sea que trabajes en la construcción o en alguna otra materia relacionada con los sistemas eléctricos. Cuando conoces del tema, tus aportes siempre van a ser más significativos. Siempre las ideas que emitas vas a tener un punto de vista que va a aportar mucho valor a la solución de los problemas que surgen en los proyectos. Y por último, te será más fácil, si no eres ingeniero eléctrico o electricista como tal, y tienes que tratar con electricistas e ingenieros eléctricos, te va a ser mucho más fácil hacerlo. Esos son los 3 beneficios. Como siempre, también te recuerdo los 3 temas o los 3 grandes ámbitos que estaremos viendo en esta charla. Primero, vamos a estar viendo temas de planos y diseños eléctricos. Segundo, compra de materiales. Y tercero, temas de inspecciones de sistemas eléctricos que te van a ayudar muchísimo también cuando tengas que hacerlo en tus proyectos. Hoy quiero presentarte algo nuevo. Hoy quiero presentarte un nuevo concepto que desarrollé aquí como un diagrama. Y yo le llamo el diagrama de retos. El diagrama de retos es simplemente un diagrama que nos ayuda a nosotros a ver y a entender algunos de los retos que se presentan para poder tener el mejor sistema eléctrico. Y, como notarás, la flecha en la parte derecha indica que tiene un sentido. O sea que hay algunas cosas que se dan primero para que luego se den otras. Por ejemplo, tener diseños precisos y bien documentados te ayuda a que los trámites con las autoridades sean más fluidos. Por ejemplo, cuando tienes que ir a bomberos, cuando tienes que ir al municipio o cuando tienes que ir con los proveedores de electricidad como ENSA y Naturgy, esto te va a hacer mucho más fácil si primero tienes un diseño bien ejecutado. Y si tienes un diseño bien ejecutado y has hecho bien tus tramitaciones, entonces la implementación se vuelve una implementación exitosa. Luego de la implementación exitosa, entonces si procuras dar mantenimiento continuo a tu sistema eléctrico, seguro vas a tener el mejor sistema eléctrico del mundo. Porque esas 4 cosas nos permiten a nosotros tener un verdadero sistema eléctrico. ¿Por qué te presento este diagrama? Yo te presento este diagrama porque, como te dije, voy a tener algunas preguntas para ti durante la presentación. Y las preguntas que yo te voy a hacer están dirigidas hacia uno de esos temas, hacia uno o varios de esos puntos. Así que quiero que entiendas cómo esto que yo te estoy explicando impacta estos 4 puntos que seguro tú quieres conseguir para tu sistema eléctrico. ¿Por qué? Porque donde todos esos puntos se unen, está el mejor sistema eléctrico que tú puedes tener. Vamos a empezar entonces, ya entrar en materia con nuestra presentación. Y sí me gustaría que estuvieras relajado, tranquilo, que tuvieras a tu mano una libreta con un bolígrafo para anotar los conceptos importantes
y para anotar también tus preguntas que tengas con respecto al tema. Vamos a iniciar entonces esta presentación ahora con el tema del tamaño del cuarto eléctrico. Nota que hablé de tamaño y diseño, sí, porque ambas cosas son importantes y vamos a verlo desde la perspectiva de las normas eléctricas. Vamos a empezar con el tamaño del cuarto eléctrico. Y para poder explicar bien el tema del tamaño del cuarto eléctrico, necesitamos entender qué es lo que la norma nos pide. Básicamente está dividido en dos conceptos o en dos tipos de espacios. El primero es el espacio de trabajo y el segundo es el espacio dedicado. ¿Dónde se requieren estos espacios? Nota en la parte izquierda de la presentación, en el artículo 110.26 de la norma, se nos pide a nosotros, cuando hablo de la norma, hago un paréntesis aquí, estoy refiriéndome a la NFPA 70, lo que conocemos normalmente como el NEC, versión 2014, que es la versión que estamos utilizando ahorita en Panamá, que es la que por resolución la Junta Técnica de Ingeniería y Arquitectura ha aprobado. Esta norma, en el artículo 110.26, dice que nosotros debemos proporcionar y mantener espacios alrededor de nuestro equipo eléctrico. ¿Con qué propósito? Con el propósito de permitir el funcionamiento y mantenimiento fácil y seguro de dicho equipo. Así que nosotros a todos nuestros equipos eléctricos debemos brindarle un espacio que le permita eso que acabamos de mencionar. Ahora pasamos al lado derecho. En el artículo 110.26a se nos habla del espacio de trabajo. Noten que en la diapositiva anterior vimos espacio de trabajo y espacio dedicado. Sí, son dos espacios distintos. Vamos primero con el espacio de trabajo. ¿Qué es el espacio de trabajo? Bueno, como ustedes saben, todo equipo eléctrico requiere en algún momento que lo inspeccionen, que lo ajusten, que le den mantenimiento y así por el estilo. Sin embargo, el espacio de trabajo es súper importante. ¿Por qué? Porque en la mayoría de nuestros equipos de distribución eléctrica, eso se hace cuando el equipo está energizado. Así que si tenemos el equipo energizado, o sea que tiene voltaje presente, un voltaje eléctrico presente, que representa un peligro para la persona que lo está manipulando, el espacio de trabajo se vuelve sumamente importante. Vamos a ver entonces las dimensiones del espacio de trabajo que nosotros vamos a tener. Vamos a empezar con la profundidad. ¿Por qué? Porque la profundidad del espacio de trabajo es la que tiene un poquito más de complejidad. En el espacio de trabajo, su profundidad depende de al menos dos cosas. Primero, si notas la tabla que te puse ahí, que es la tabla 110.26A1, en el lado vertical, en el lado izquierdo, en vertical se cita lo que es la tensión nominal a tierra, o sea, el voltaje que se mide desde una fase o de un conductor caliente hacia la tierra. Ese voltaje se llama voltaje nominal a tierra. Y tenemos dos rangos, de 0 a 150 y de 151 a 600 voltios. Y en la parte de arriba, donde dice distancia libre mínima, vas a ver que la profundidad del espacio de trabajo depende también de tres condiciones, que ya las vamos a ver cuáles son. Así que tenemos tensión nominal, tenemos un rango de tensión y tenemos tres condiciones. La profundidad del espacio de trabajo depende de esas tres condiciones y de esos dos valores de voltaje. Ahora, de 0 a 150, ¿qué valor nominal de fase a tierra tendríamos nosotros en nuestros sistemas que manejamos aquí en Panamá? Estaría el sistema de 120 voltios. Ese es el que cae en ese rango. De 0 a 150 es el sistema de 120 voltios. Y de 151 a 600 es el sistema 277. Sí, 277 voltios. ¿Por qué? Porque se mide de fase a tierra, no de fase a fase. Entonces, de fase a tierra tenemos 277 voltios. Eso sale de un sistema 480
cuando se mide de face a tierra. Así que esos son nuestros dos sistemas, el 120 y el 277. Vamos a ver entonces cuáles son las tres condiciones que debemos tener en cuenta para saber la profundidad del espacio de trabajo, lo cual va a determinar en gran medida también la profundidad mínima del cuarto eléctrico que nosotros vamos a tener. La primera condición es cuando nosotros tenemos, note que le estoy presentando una gráfica donde de un lado hay un panel y del otro hay un rectángulo vertical. Ese rectángulo vertical representa la estructura del edificio. O sea, en palabras más sencillas y más directas, es las paredes del cuarto eléctrico. Nosotros de un lado vamos a tener un panel donde hay partes vivas. Partes vivas, cuando la norma habla de partes vivas, se refiere a las barras del tablero eléctrico que tienen voltaje. Entonces, esas partes vivas las vamos a tener de un lado y del otro lado vamos a tener lo que son la estructura de las paredes del cuarto eléctrico. Así que, de un lado partes vivas y del otro paredes. Si esas paredes están efectivamente aisladas, así es el término que usa la norma, o sea que tiene un aislamiento que está hecho con ese propósito de aislar la pared como tal a nivel eléctrico, eso es lo que significa efectivamente aislado. Entonces eso representa para nosotros la condición número 1. Partes vivas expuestas de un lado y pared efectivamente aislada del otro. De repente habrán visto cómo son esas paredes. Es muy poco común aquí en nuestro día a día ver esas paredes, pero hay paredes que se forran con unos viniles. Esos viniles, normalmente le dicen viniles antiestáticos, representan ese aislamiento efectivo que dice la norma. Entonces, si nosotros tenemos eso y tenemos además un voltaje de 120 voltios como en la gráfica de la izquierda, vamos entonces a tener que la profundidad mínima de nuestro espacio de trabajo debe ser de 3 pies. Al lado derecho, si nos vamos entonces a 277 voltios y tenemos la misma condición, vamos a tener entonces que la distancia mínima, la profundidad mínima del espacio de trabajo es también de 3 pies. Condición número 2. Ahora noten que la condición cambia de nuevo en lo que tenemos en los extremos del espacio de trabajo. Ahora vamos a tener de un lado partes vivas que están representadas por el panel eléctrico y del otro lado vamos a tener una pared normal. Una pared que está hecha de concreto, de ladrillo o inclusive forrada con baldosa. Ese tipo de paredes, la norma las considera como si fueran un punto o una estructura puesta a tierra. O sea, que esa pared representa algo parecido al cable de tierra del sistema eléctrico. Así que si nosotros tenemos de un lado la parte viva y del otro un valor de potencial igual al de tierra, vamos a tener que si yo toco la parte viva y toco la pared, ¿qué va a suceder? En mi cuerpo se va a presentar el voltaje del sistema, o sea, 120 voltios o 277 voltios. Y la persona entonces tiene un peligro de electrocución con ese nivel de voltaje. ¿Qué dice la norma entonces con respecto a esto? Vamos a seguir manteniendo los mismos 3 pies de profundidad si tenemos 120 voltios. Y si tenemos 277 voltios, como en la figura de la derecha, vamos a tener entonces que lo mínimo de profundidad son 3 pies y medio o 1,7 m de distancia. Condición número 3. Condición número 3. Ahora, en la condición número 3, nosotros vamos a tener partes vivas en cada uno de los lados del espacio de trabajo. Así que si nosotros tenemos esa condición, para el caso de 120 voltios van a seguir siendo los mismos 3 pies.
Sin embargo, para 277 voltios ya necesitamos 4 pies o 1,22 m de distancia en la profundidad del espacio de trabajo. Así que hasta aquí hemos visto profundidad del espacio de trabajo. Noten que la profundidad del espacio de trabajo estaba determinada por dos factores importantes que ya se los había mencionado al principio: voltaje y condiciones 1, 2 y 3. ¿Qué podemos decir del ancho del espacio de trabajo? Ahora en el artículo 110.26A2 se nos dice que el ancho del espacio de trabajo es igual al ancho del equipo o 30 pulgadas, lo que resulte mayor. Repito de nuevo, lo que resulte mayor entre el ancho del equipo y 30 pulgadas. Por ejemplo, podemos tener un tablero que tenga 35 centímetros de ancho. Así que nuestro espacio de trabajo en ese caso sería 30 pulgadas, porque 30 pulgadas es 76 centímetros, es más que el ancho del tablero. Sin embargo, si tenemos un tablero más amplio o un switchboard, que ya son equipos que miden más de 1 metro, entonces el ancho del espacio de trabajo sería el ancho de ese equipo. Siempre lo que resulte mayor entre el ancho del equipo y 30 pulgadas va a ser el ancho de nuestro espacio de trabajo. Así que ya tenemos formado el espacio de trabajo en 2 dimensiones. Ya tenemos la profundidad y tenemos el ancho del espacio de trabajo. ¿Qué podemos decir de la altura? Bien, aquí hay un pequeño diagramita que nos ayuda a entender esto del ancho del espacio de trabajo. Antes de pasar a la altura, vamos a verlo aquí. Noten que los paneles, como les mencioné, tienen derecho a 30 pulgadas de espacio de trabajo, de ancho de espacio de trabajo. Ahora, esas 30 pulgadas no son exclusivas. ¿Qué quiero decir con esto? Que no es que yo voy a tener 30 pulgadas para un solo panel, sino que esas 30 pulgadas se pueden traslapar con los 30 pulgadas de otros paneles que estén al lado. Lo que no puede suceder es que yo tenga menos de 30 pulgadas de espacio de trabajo. Eso es lo que sí no puede suceder. Así que como lo vemos aquí, el panel del centro, sus 30 pulgadas se traslapan con la del panel de la derecha, y el panel de la izquierda, sus 30 pulgadas, se traslapan con el del panel del centro. La cuestión es que si yo voy frente a un panel a trabajarlo, yo no puedo tener menos de 30 pulgadas de ancho, libres. Eso es lo que no puede suceder. Obviamente, en este diagrama no vamos a trabajar 2 paneles a la vez, porque entonces ahí sí reduciría el ancho de 30 pulgadas que le toca a cada panel. Ese es el concepto entonces del ancho. Como les mencioné, la altura también es un tema importante, pero es bien fácil de determinar. La altura del espacio de trabajo es simplemente 2 metros o la altura del equipo, lo que sea mayor. Muy parecido al ancho. La altura del equipo o 2 metros. La que resulte mayor, ese es la altura de mi espacio de trabajo. Así que ya hemos formado tridimensionalmente el espacio de trabajo. Profundidad, anchura y altura. Allí están las referencias a las normas también por si quieren leerla en algún momento. Ahora, tú que trabajas con diseños tal vez de cuartos eléctricos, si eres arquitecto, tal vez te toque diseñar el cuarto eléctrico, tal vez pienses, ok, ¿dónde puedo conseguir la información sobre los paneles para respetar sus espacios de trabajo? Hay 2 formas como mínimo. La primera es irse al manual del fabricante. Esa es una forma. Ver qué dice el manual del fabricante, qué espacios pide o qué espacios recomienda para su equipo, para su panel eléctrico u otro equipo eléctrico que requiera espacio de trabajo. La otra es, si trabajas con un poquito más de tecnología, con el software Revit, que como sabes es un programa BIM, que significa que tiene información del edificio.
Entonces, como ves ahí en la figura, este es un extracto de Revit. Mira que incluso el Clearance Working Space tiene las tres condiciones que mencionamos. Entonces tú le dices al programa en qué condición va a estar tu panel. Y él inmediatamente te marca el área de trabajo, el volumen del espacio de trabajo, inmediatamente esto te lo marca. Y como es la idea de todo esto, si tú llegaras a poner algo en ese espacio de trabajo, él te va a mandar un error de una vez, te va a mandar un warning diciéndote que estás poniendo un equipo en el espacio de trabajo de otro equipo y no te lo va a permitir. ¿Por qué? Porque al final esa es la idea. La idea es que respetemos el espacio de trabajo de cada uno de los equipos eléctricos. Pregunta número 1 para ti. Recuerda que esto la puedes contestar a través del chat. ¿De qué factores depende la profundidad del espacio de trabajo? ¿De qué factores depende la profundidad del espacio de trabajo? Te doy una pista, eran dos. Eran dos factores. Bien, te voy a dar entonces más o menos unos 30 segundos para que puedas escribirlo ahí en el chat. Voy a revisar el chat. Ok, aquí estoy viendo el chat. No tengan miedo, tranquilo. Esto no es como en la escuela. En la escuela aprendíamos por notas. Sin embargo, ese es un sistema que para mí es un sistema pobre para que las personas realmente desarrollen su potencial, descalificarlos por nota. Es mejor que la persona entienda, y cuando entiende, entonces allí está el verdadero aprendizaje, cuando uno entiende. Excelente, Anel, muy bien. Voltaje nominal a la Tierra, ese es uno. Y Euclides dice material de la pared. Así es. Esos son los dos factores de los que depende la profundidad del espacio de trabajo. Voy a modificar un poquito lo que dijo Euclides. Dijo material de la pared. Y eso está muy bien. Sin embargo, la pared puede ser de un material y estar efectivamente aislada. Y eso le permite entonces cambiar el escenario. Pero muy bien, Euclides. Excelente. Simek Meneses dice voltaje, espacio y disposición. Muy bien, excelente también. Nino Armuelles, los dos voltajes. Exacto, los dos rangos de voltaje. Muy bien, te acordaste de los rangos. Excelente. Bien, entonces, Eduardo, el lugar indicado. Muy bien, gracias Eduardo también por tu comentario. Vamos a cerrar entonces el chat y vamos a proseguir con la charla. Ahora, nosotros habíamos hablado de un espacio que se llama espacio de trabajo. La norma habla de otro espacio que se llama espacio dedicado. Ese espacio ya no depende de los voltajes que se manejan en el equipo. Nota la definición entonces aquí en el artículo 110.26E1 sobre lo que es el espacio dedicado. Este es un espacio donde nosotros vamos a tener una restricción de lo que podemos colocar en ese espacio. Y ese espacio se extiende, ya lo vamos a ver en la siguiente diapositiva, se extiende desde la parte superior del equipo hasta 6 pies después. Repito, el espacio dedicado va desde donde está la parte de arriba del equipo, 6 pies más arriba, o hasta el cielo raso estructural. El cielo raso estructural que dice la norma no es el cielo raso suspendido, es la losa del edificio. Entonces, ese cielo raso estructural es el límite de nuestro espacio dedicado, o si está mucho más arriba, pues sería solo hasta 6 pies más arriba de la parte de arriba del equipo. Si no se entiende muy bien, tranquilo, tenemos una ilustración para verlo. ¿Cuál es el propósito de ese espacio? En ese espacio se prohíbe ubicar cosas de otros sistemas que no tengan que ver con el sistema eléctrico. Llámese tubería, conductos y cualquier otra cosa que no tenga que ver con la instalación eléctrica de nuestro equipo. Esos equipos ajenos a la instalación eléctrica están prohibidos en ese espacio que se llama espacio dedicado.
Nota aquí el espacio dedicado en esta ilustración. ¿Ves el panel eléctrico? Tenemos dos ilustraciones, una vista lateral y una vista frontal que está a la derecha. Vista lateral a la izquierda, vista frontal a la derecha. Esta vista lateral, notarás que el panel eléctrico desde la parte de arriba del panel hasta 6 pies más arriba se extiende el espacio dedicado. Desde el suelo hasta 6 pies más arriba de la tapa del equipo. Eso, en ese espacio está prohibido colocar cualquier cosa como la que ves allí. Una luminaria, que no tiene que ver con la instalación eléctrica de nuestro panel, que aunque sí es eléctrica, no tiene que ver con la electricidad de nuestro panel. Tuberías de rociadores y otras cuestiones. La norma es clara también en que el cielo raso suspendido no se considera como un tope de ese espacio dedicado. O sea que el espacio, el cielo raso suspendido, no es el final de nuestro espacio dedicado. La losa o el cielo raso estructural es el final de nuestro espacio dedicado. Ese sí. Y como ves entonces en la vista frontal, el espacio dedicado es del mismo ancho del equipo. Y como ves en la vista lateral, la profundidad del espacio dedicado es la misma profundidad de nuestro equipo. Así que tenemos profundo, la misma profundidad del equipo. Ancho, la misma anchura de nuestro equipo. Y alto, vamos a tener que 6 pies por encima de nuestro equipo o hasta la losa superior donde está ubicado nuestro cuarto eléctrico. En este espacio no podemos colocar nada. No podemos colocar nada. Nada a excepción de lo que nos dice el NEC, que ya vamos a ver qué es. Pero, por ejemplo, me tocó ver a mí en una ocasión un panel. Imagínate, quiero que te fijes en la vista frontal que está en la derecha. Imagínate ese panel y el instalador eléctrico, ¿sabes qué hizo? Puso un transformador abajo del panel. Entonces, automáticamente estás violando el espacio dedicado, porque allí no puedes poner otro equipo que no tenga que ver con la instalación de ese equipo, de ese panel. Y cada equipo eléctrico tiene su espacio dedicado. Así que al agarrar y poner el panel y abajo ponerle un transformador seco, inmediatamente violó el espacio dedicado. Pero hay ciertas cositas que sí se pueden poner y la norma no los permite. Por ejemplo, si yo tuviera un reloj, ahí lo ven en la izquierda, en la ilustración de la izquierda, esos son relojes que se utilizan para encendido de lámpara o como temporizadores de otros sistemas eléctricos como motores y estas cuestiones. Ese reloj yo lo puedo tener en el espacio dedicado. Puedo tener un ducto eléctrico, como se ve ahí en la del centro. Puedo tener una caja, puedo tener un switch e incluso puedo tener la base de un medidor de estos que te pone el proveedor eléctrico como ENSA o Naturgy. El medidor, como el que tienes en tu casa, la base de ese medidor yo la puedo poner en el espacio dedicado. Solo esos elementos son permitidos. Y tienen una restricción. No se pueden extender por más de 6 pulgadas de la profundidad del espacio dedicado. O sea que si nuestro panel es, por ejemplo, por citar un caso, de 4 pulgadas de profundo, entonces nosotros tenemos 4 pulgadas de profundo en el espacio dedicado y se te permite que uno de esos equipos que son permitidos allí se extienda hasta 6 pulgadas en el espacio por delante de ese espacio dedicado, o sea, ya invadiendo el espacio de trabajo, porque el espacio de trabajo, vamos a ver ahora una ilustración de eso, está frente al equipo. Entonces, apenas sales del espacio dedicado, te metes en el espacio de trabajo. Al meterte en el espacio de trabajo, solo se te permite hasta 6 pulgadas. Entonces, un transformador, por ejemplo, que tiene de profundo 30, 40 centímetros, inmediatamente invade el espacio de trabajo. Así que por eso nunca, nunca permitas que se coloque de esa forma, porque el equipo entonces quedaría sin el espacio de trabajo que se necesita.
Nótalo aquí, era lo que te comentaba. Ahí están los dos espacios. Está el espacio dedicado y está el espacio de trabajo. Son los dos espacios que nosotros estamos viendo ahorita. Así que desde la tapa frontal de ese equipo que ves ahí, que simula un switchboard, lo que le llamamos un switchboard, de la parte de adelante solo te puedes extender 6 pulgadas con cualquiera de los elementos que ya vimos que se te permiten. Así que tenemos el espacio de trabajo que tiene una altura de 2 metros o la altura del equipo. Tenemos la profundidad que ya vimos de qué depende y la anchura que es la anchura del equipo o 30 pulgadas lo que resulte mayor. Y tenemos el espacio dedicado, que lo vemos allá al fondo, que se extiende 6 pies sobre la tapa superior del equipo que estemos manejando. En este caso el switchboard mide 6 pies, hay que agregarle otros 6 pies y hasta allí llega nuestro espacio dedicado o llegaría hasta la losa si la losa está a menos de esa distancia. Bien, vamos entonces a salir ya del tema del tamaño del espacio del cuarto eléctrico. Ya hemos visto cómo se determina el tamaño de nuestro cuarto eléctrico. Se determina respetando las distancias de los espacios de trabajo y el espacio dedicado. Así es que uno encuentra el tamaño del cuarto eléctrico. Lastimosamente es muy común que el cuarto eléctrico se le asigne cualquier tamaño. Y se le asigna así. Ah, mira que aquí no sobra un espacito, así que yo creo que ese puede ser el cuarto eléctrico. Sin embargo, esa no es la forma correcta de hacerlo. La forma correcta es a través de los espacios que ya vimos, los espacios de trabajo y los espacios dedicados. Eso, el conjunto de esos espacios va a conformar el tamaño de nuestro cuarto eléctrico. Ahora, vamos a salir del tema del tamaño y vamos a introducirnos en el diseño del cuarto eléctrico. El diseño del cuarto eléctrico básicamente descansa sobre dos cosas. El tema de las entradas y salidas del cuarto eléctrico y el tema del nivel de iluminación. Vamos a empezar con la cantidad de entradas y salidas. En el artículo 110.26c1 se nos habla de la entrada y salida mínimas exigidas en un cuarto eléctrico. Y básicamente es que necesita una entrada y salida. Repito, cualquier cuarto eléctrico requiere solo una entrada y salida. Sí, se entra y se sale por allí mismo. Así que nosotros, en vista de eso, vamos a diseñar nuestro cuarto eléctrico con su entrada y salida. Solo una. Caso excepcional. ¿Sí? Vamos a verlo más adelante. Pero mientras quiero que te fijes en este diagrama que te estoy presentando. Nota que frente al equipo está el espacio de trabajo. Y a los laterales también tenemos paneles de acceso. Por lo tanto, el espacio de trabajo está delante y también abarca ciertas partes de los laterales. Y nosotros vamos a tener una entrada y salida para nuestro cuarto eléctrico. Muy simple, muy sencillo. ¿Cuándo cambia el asunto? Cuando entramos en algo que la norma llama equipo eléctrico grande. El equipo eléctrico grande, anótalo ahí en tu cuaderno, es un equipo con un rating, ¿sí? O una capacidad de corriente de más de 1200 amperios y que mide 6 pies de ancho o más. Repito, el equipo eléctrico grande es un equipo que tiene un rating de más de 1200 amperios y tiene un ancho de 6 pies o más. Cuando nosotros tenemos un cuarto eléctrico donde van a ir ubicados uno o más equipos eléctricos grandes, la norma nos exige que debemos tener 2 entradas y salidas. Sí, vamos a necesitar 2 entradas y salidas en este caso. Alternativas para no tener 2 entradas y salidas, porque sabemos que en muchos edificios no es posible tener 2 entradas y salidas. Pero, ¿qué hago si tengo un equipo eléctrico grande? Tengo 2 alternativas. La primera, alternativa número 1, que el equipo eléctrico grande esté ubicado de tal forma que la salida esté al otro lado del espacio de trabajo. O sea, que esté enfrente del equipo.
y que esa salida esté continua y sin obstrucciones. Cuando nosotros tenemos eso, la norma nos permite de nuevo tener una sola entrada y salida. Así que cuando nosotros tenemos una salida continua y sin obstrucciones, y esa salida está enfrente del equipo eléctrico grande, nosotros vamos a poder tener de nuevo una entrada y salida. Alternativa número 2. Si tenemos varios equipos eléctricos grandes y no podemos tener más de una entrada y salida, la solución es poner el doble del espacio de trabajo entre los equipos. Como lo ves ahí en la ilustración, yo coloco los equipos frente con frente, de tal modo que sus espacios de trabajo estén enfrente de ellos, y lo que hago es que doblo la cantidad de espacio de trabajo. Si necesitaba, por ejemplo, 4 pies, ahora tengo que poner entre ellos 8 pies. Si yo hago eso y la salida sigue estando enfrente del espacio de trabajo, entonces puedo utilizar de nuevo una sola salida y entrada. Noten que hasta ahora no hablamos de puertas. Sí, y de hecho el NEC hace la aclaración de que él como norma no exige que el cuarto eléctrico tenga puertas. No es exigido. Sin embargo, en nuestros sitios, lo común es que pongamos puertas para el cuarto eléctrico por temas de privacidad y seguridad. Claro, no queremos que cualquiera entre en el cuarto eléctrico, es un riesgo que nos corremos allí. Bien, si nosotros tenemos la condición de que vamos a ubicar puertas, hay una regla importante que recordar. Si el equipo eléctrico que tenemos en nuestro cuarto tiene un rating de 800 amperios o más, y si el espacio de trabajo está a una distancia de la puerta de 25 pies o menos, entonces las puertas que coloquemos, escucha bien, deben abrir hacia afuera y tener barra antipánico. Repito, si el equipo tiene 800 amperios o más, y como ves allí en la ilustración, si desde la puerta que yo tengo hasta el borde del espacio de trabajo, suponte que ese espacio fuera de 3 pies, entonces si yo mido desde los 3 pies del espacio de trabajo hasta la puerta, hay 25 pies o menos. Yo entonces, si coloco una puerta, si decido colocar una puerta, que es lo normal, esa puerta debe tener una apertura hacia afuera, o sea, en el sentido de la salida desde el cuarto, y debe tener barra antipánico. Bien, vamos a ver entonces el tema del nivel de iluminación. El nivel de iluminación en el cuarto eléctrico es muy importante. Y de hecho, aquí les he puesto en la ilustración unos bombillitos simulando la posición de las lámparas. ¿Por qué? Porque es importante que la iluminación del cuarto eléctrico esté en el lugar donde la necesitamos. He visto cuartos eléctricos donde las lámparas están detrás del equipo o están encima del equipo. Entonces cuando se encienden proyectan sombras y no vemos bien. Y esa no es la idea es que se vea todo bien y bien clarito. Entonces yo sugiero personalmente que cuando coloques lámparas, las coloques donde alumbren perfectamente lo que son los paneles laterales o los paneles frontales del equipo, que es donde uno retira para verificar el equipo, y también que coloques muy buena iluminación en el espacio de trabajo. No coloques las lámparas ni detrás ni encima de los equipos porque van a proyectar sombras y esa no es la idea. Y aunque la norma no te dice exactamente cuánta iluminación debes tener, es importante que tengas en cuenta que debes tener un buen nivel de iluminación. Sobre todo, considera lo siguiente. Mira la ilustración que te puse aquí a la derecha, donde dice visión reducida. Aquí a la derecha, donde dice visión reducida, esa persona está usando lo que le llamamos un equipo de protección personal. A nivel eléctrico, el equipo de protección personal puede constar de eso que le ves encima, que se le llama hood o capucha. Esa capucha
tiene un visor que tiene protección contra rayos ultravioleta. ¿Por qué? Porque cuando hay un arco eléctrico, el arco eléctrico despeja o emite luz ultravioleta. Entonces, para proteger a la persona y a sus ojos y su rostro de esa emisión, cuando hay un arco eléctrico, entonces esa máscara tiene protección ultravioleta. ¿Qué te quiero decir con todo esto? Que esa persona tiene una visión reducida, porque al tener protección ultravioleta, el nivel de iluminación que ingresa a través de esa máscara es más reducido. Por lo tanto, es bueno que cuando hagas el diseño del cuarto eléctrico, consideres una buena iluminación, incluso un nivel de iluminación un poco más arriba de lo normal. Si en el cuarto eléctrico tenías pensado tener un nivel de iluminación como el de un depósito, de unos 200, más o menos unos 200 lumen por metro cuadrado o 200 luxes, tal vez sea bueno llevarlo un poco más arriba, a unos 400 luxes o 500 luxes, que son la iluminación de un área de oficina. Tal vez sea bueno considerarlo para evitar el tema de la visión reducida y que así la persona pueda trabajar correctamente y ver correctamente todo lo que está haciendo mientras le da servicio y mantenimiento al equipo eléctrico. Segunda pregunta para ti. ¿Cuáles son las características de un equipo eléctrico grande? Quiero que me respondas a través del chat. Vamos a ver el chat. ¿Cuáles son las características? También son dos. Te doy una pista, son dos. De un equipo eléctrico grande. Ok, excelente, Meneses. 1200 amperios o más. Más de 6 pies, dice Anel. Ariel también, más de 6 pies. Rating 1200, dice Isael. Ancho más de 6 pies. Excelente. Oye, han captado excelentemente la información. Muy bien. Excelente. Leslia dice 1200 amperios. Muy bien. Recuerden que es 1200 amperios o más. ¿Sí? Por encima de los 1200 amperios. Muy bien. Muy buenas respuestas todos. Excelente. Euclides también. Quiero darte las gracias por haber estado presente en Hablemos de Sistemas Eléctricos. Muchas gracias por haber estado aquí. Estoy muy contento de que todos ustedes se hayan tomado este tiempo. Y el próximo tema que vamos a ver es cómo comprar paneles eléctricos. Te voy a mostrar todas las características de un panel eléctrico que debes tener en cuenta al momento de comprarlo. Esta charla, Dios primero, si me lo permite, vamos a darla en el mes de diciembre. Así que para que estés atento a los correos que te llegan y estés siempre al pendiente de estas notificaciones de las charlas y puedas sacar tu tiempo para participar en ellas. Si necesitas ayuda con alguno de tus proyectos de construcción, quiero recordarte que en Data Electric S.A. tenemos servicios que ayudan a que los proyectos de construcción en la parte eléctrica te queden muy bien, que sean los mejores proyectos que vayas a llevar como profesional. Te podemos ayudar con diseños eléctricos, diseños de alarmas contra incendio, inspecciones de obra, que son muy importantes, las inspecciones de obra para que cumplamos con todo esto que acabamos de ver. Las pruebas de aceptación de sistemas eléctricos, que muchas personas invierten mucho dinero en su construcción, en su edificio, y aceptan los sistemas eléctricos sin revisarlos inclusive. Esas pruebas de aceptación ayudan a que recibas tu sistema eléctrico de la manera correcta y con confianza de que de verdad estás recibiendo por lo que pagaste y que está en muy buen estado. Esas pruebas las hacemos también aquí en Data Electric S.A., las tenemos para ti. Y por último, la construcción como tal de los sistemas eléctricos. Si necesitas que construyamos tu sistema eléctrico, también podemos hacerlo. Si necesitas ayuda con alguno de estos temas, en alguno de tus proyectos, te invito a que me escribas directamente a la dirección que ves allí abajo, luis.li@dataelectricsa.com. También te invito a que compartas esta información con personas que tú sabes que le puede interesar desde nuestra videoteca en dataelectricsa.com. Visitas la sección del blog.
Así que hasta aquí llega nuestra charla. Te invito a que te quedes un momento al final para entonces despedirnos y que puedas hacerme las preguntas que deseas también sobre los sistemas eléctricos que hemos visto el día de hoy. Así que te agradezco nuevamente entonces que hayas estado aquí. Esta ha sido una charla más de Hablemos sobre Sistemas Eléctricos. Mi nombre es Luis Santiago Lee de Data Electric S.A.